Continuamos hoy con la segunda parte de nuestro estudio de Éxodo y hoy vamos a estudiar el llamado de Moisés. ¿Sientes que Dios te ha llamado alguna vez para una misión? ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese llamado? Y hoy vamos a estar analizando, como ya dije, a Moisés, porque en Moisés encontramos que Dios no llama a los capacitados, no llama a los perfectos, justamente todo lo contrario, llama a aquellos que no están capaces, llama a aquellos que son tal vez los peores para manifestar su poder a través de ellos. Así que quédate con nosotros hoy para analizar lo que es un llamado aquí en Estudiamos Juntos. Bienvenidos a Estudiamos Juntos. Gracias por estar con nosotros aquí en los estudios de Forest City en Orlando, Florida. Como todos los domingos estamos trayéndote un estudio de la Biblia y este trimestre que comienza estamos estudiando el libro de Éxodo, un libro muy bueno donde ya comenzamos la introducción la semana pasada y hoy es la lección número 2 titulada La zarza ardiente. Hoy vamos a estar estudiando los capítulos 3 y 4 del libro de Éxodo y estoy acá en la mesa con Daniel y con Denar que me acompañan para hacer este estudio. ¿Cómo están hoy? Excelente. Buenísimo. Animado, vamos para Listo, adelante. vamos para adelante. Listos para empezar. Muy bien, así me gusta. Muy bien, pues vamos a comenzar como siempre con oración y Denar, te voy a pedir hoy que tú empieces orando, por favor. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Y ahora al estudiar que estamos estudiando el libro de Éxodo y aprender lo que es un llamado, las personas que tú llamas, ayúdanos a entender bien cuál es el llamado que tú tienes también para nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El llamado de Dios siempre altera nuestras vidas. Y no sé si les ha pasado a ustedes, cuando Dios los llamó, ustedes estaban tal vez en una dirección y el llamado de Dios como que es un desvío a la dirección que nosotros estamos. Y es un poco disruptivo el llamado de Dios. Eso, por lo menos yo lo veo en mi vida, no sé si ustedes lo han visto en la de ustedes. Es muy disruptivo y, bueno, esa disrupción a veces nos pone en duda si realmente es Dios el que nos está llamando o no. Y no sé si pudieran compartir algo muy breve de algún momento, algún llamado que Dios le ha hecho en su vida, porque yo he recibido diferentes llamados a través de mi vida. Y cada uno de ellos ha sido eso, un cambio de gira. Y el que más reciente he contado aquí a cada rato, este cambio de Idaho a Florida, que no me lo esperaba. No quería vivir en Florida, pero Dios me llama acá a hacer un llamado y me lo hace de una manera que no me queda... Imagínate, qué bendición. No hubiera, o sea, si me hubieras preguntado hace 10 años que yo iba a estar terminando de pastor en Florida, yo te hubiera dicho, tú estás loco. Porque en mi radar nunca estaba ser pastor, en mi radar nunca estaba vivir en Florida. Yo odiaba el estado de Florida. Pero justamente cuando Dios nos llama, y mi llamado, como le pasó a Moisés y como seguramente le pasó a ustedes, se nota que fue Dios. O sea, no hay manera de decir Dios no está aquí. ¿Será que pueden contar brevemente, no sé, o los dos o uno de ustedes, uno de estos llamados que fue tan sobrenatural y que les alteró el rumbo de la vida? Bueno, una zarza. Yo creo que todo el mundo tiene un momento como Moisés, una zarza. El asunto es que muchas veces pasa el tiempo y no identificamos la zarza. Pero yo creo que cada persona que en este momento busca de Dios, le sirve a Dios, intenta ser un buen cristiano, tuvo una zarza, tuvo un momento de un llamado. ¿Sí? Yo recuerdo en 1984, una madrugada, solo en un balcón de una casa, un apartamentito que tenían mis padres ahí en un barrio que se llama Villa Argentina, y ese día yo sé que allí hubo una zarza, y agradezco a Dios por eso. Y después ha habido otras. Claro, sí, siempre han habido. O sea, porque Dios no solamente nos hace un llamado en la vida, siempre son, o sea, cada etapa, yo siempre pienso, porque es la experiencia de mi vida, cada etapa o cada llamado es una preparación para el próximo paso que Dios tiene en mi vida. Que ese otro paso no lo sé, y por eso al principio el llamado parece raro porque es muy sobrenatural o a veces nos altera tanto la vida que nos cuestionamos, ¿será Dios que está aquí? Y aunque al principio siempre es así,
al final nos damos cuenta de que el propósito del plan de Dios para nuestra vida siempre fue el mejor. Así es. Y por eso vamos a leer algunos textos acá. Daniel, buscate Jeremías 29:11. Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos. Muy bien, sí. Denan Romanos 8:28. Y yo después termino con Jeremías 1:5. Estos son simplemente algunos textos que nos indican que Dios tiene planes para nuestra vida. Y los tiene desde antes de la fundación del mundo. Y esos planes Dios quiere concretarlos y los hace a través de un llamado. Vamos a ver qué dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Muy bien. Pensamientos, otras versiones usan planes. Yo sé los planes, yo sé los pensamientos. O sea, Dios tiene planes buenos para tu vida. Que al principio, como le pasó a Moisés, como nos pasa a todos, no parecen buenos. Porque nos alteran la vida, nos cambian y a veces sufrimos y pasamos necesidad en ese cambio, en esa transición. Pero si creemos en lo que Dios dice, al final del día vamos a ver que son buenos siempre. ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muy bien. Otras versiones dicen conforme aquí dice propósito, pero otras versiones dicen conforme a sus... Se me escapa ahora la palabra que tenía en la mente. Pero anyways, lo que está diciendo es que Dios tiene planes para nosotros, tiene ideas para nosotros, que aunque pensemos que no están obrando para bien, van a obrar para nuestro bien. Al final del día, todos los planes que Dios tiene para nosotros obran para bien. Y Jeremías 1:5 termina diciendo, el llamado que le hace a Jeremías: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Antes de nacer, ya Dios tenía un plan para todos los seres humanos que nacen en esta tierra. Y ese plan es bueno. Aunque al momento no se vea, aunque al momento no se sienta, el llamado y el plan de Dios para nuestra vida es bueno. Pero tenemos que pasar por ciertas cosas, que es lo que vamos a analizar hoy en la historia de Moisés. Así que ahora vamos a Éxodo, vamos al capítulo 3 y vamos a leer los versículos 1 al 6. Al monte. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová... Hasta el 6, hasta el 6. Hasta el 6. Sí, hasta el 6. Muy bien. Así que aquí vemos algo interesante. Moisés, nos quedamos la semana pasada, mata a un egipcio en Egipto, tiene que huir porque el faraón se enteró y le va a matar. Llega a Madián, se casa con Séfora, tiene un hijo y se queda apacentando ovejas. Y está en el desierto ahora apacentando ovejas y está, por lo que sabemos de la historia más adelante, 40 años, llega de 40 años, está 40 años apacentando ovejas hasta que Dios le hace el llamado que va a ocurrir ahora en el capítulo 3. Pero es interesante porque lo hemos mencionado muchas veces y lo hemos escuchado, que la mayoría de los personajes bíblicos pasan por un desierto. Nosotros pasamos por un desierto. ¿Qué es el desierto? El desierto es ese, por usar una analogía académica, es el salón de clase por excelencia que Dios usa para que nosotros desaprendamos y aprendamos. Y por eso estos 40 años que Moisés estaba, que dice acá en el versículo 2, que estaba en el desierto, en el monte Sinaí, en el monte de Dios, ocurren muchas cosas interesantes en la vida de Moisés. Según la tradición y según nos dicen algunos eruditos, en esta etapa, en esos 40 años que estaba solo en el desierto, es cuando Moisés recibe una revelación de Dios para escribir el libro de Job y el libro de Génesis, que son los primeros dos libros los más antiguos de la Biblia. Y lo interesante del libro de Job y el libro de Génesis es que en el libro de Job y el libro de Génesis, Dios le da a Moisés una revelación que tal vez nadie tenía antes escrita, por lo menos, de cómo el mundo surge y de lo que nosotros llamamos el gran conflicto. O sea, el libro de Job específicamente nos habla que hay un conflicto entre Dios y Satanás y que el ser humano está en el medio, parte de este conflicto. Y esto ayuda a Moisés no solamente a darse cuenta de la realidad en que vive, pero también Job y Génesis da muchos detalles de quién verdaderamente es Dios.
Y recuerden que él venía de una educación egipcia, donde había aprendido un montón de cosas, aunque su niñez había sido con su mamá. Pero ahora tiene que desaprender todas estas cosas que en Egipto le enseñaron de Dios y de los dioses incluso. Y ahora Dios personalmente en el desierto le enseña uno a uno. En inglés dicen one on one. Es Dios y Moisés. Dios instruyendo a Moisés y Moisés simplemente escribiendo todo. Qué lindo saber que Dios es un Dios que personalmente se encarga de enseñarnos. Y sin duda usa muchas cosas, pero yo siento que Dios, dentro de todo lo que usa, hay veces que uno a uno se sienta con nosotros y nos enseña cosas que tenemos que aprender para el momento. Así que el desierto es esa escuela y todos tenemos que pasar por ese desierto, que no es fácil, porque para Moisés, por ejemplo, el desierto era un lugar muy solitario. Literalmente hablando, a veces podía estar semanas solo apacentando las ovejas allá, y tal vez venía la esposa, los hijos de vez en cuando, pero su familia estaba en Egipto, o sea, su otra familia, la de sus padres, su hermano, su hermana. O sea, el desierto puede ser un lugar muy solitario, el desierto puede ser un lugar muy triste en cierto sentido, pero no hay mejor lugar que el desierto para que podamos aprender directamente de Dios. Me gustó, mientras hablabas, Ángel, me puse a pensar en que si bien los 40 años son importantes, yo digo, qué importante también fue la temporada cuando se crió en casa de Faraón. Porque también fue instruido. O sea, claro, imagínate, ¿cuánta gente Denar habrá sabido escribir y leer dentro de los israelitas? Muy poca gente tiene que haber sabido leer, claro, y escribir. O sea, si apenas podían, o sea, no eran intelectualmente, lo que hacían era ladrillo. Claro, eran esclavos. Eran esclavos. Ahí en esa universidad donde él va, le enseñan a escribir, o sea, le enseñan a desarrollar su mente. También lo enseñan militarmente, que le va a ayudar. Y ahora tiene los 40 años. Está capacitado en la soledad para escuchar a Dios y poder escribir. Si no, nosotros no tendríamos esos dos libros formidables. O sea, que no solamente fue los 40 años, sino la previa, o sea, cómo Dios trabaja y se mueve. Es fantástico, es apasionante. Y mira qué interesante con lo que acabas de decir, porque lo que Dios hace con Moisés en el desierto y en la soledad tuvo repercusiones hasta el sol de hoy. Claro. Entonces, lo que Dios haga en el desierto nuestro también tiene repercusiones que van a afectar a generaciones por venir. O sea, nunca pensemos que el desierto es un lugar donde lo que pasa aquí no se va a desaprovechar, no es bueno, no. Lo que pasa en el desierto con Dios, porque podemos estar en el desierto con Dios o sin Dios. Si estamos en el desierto con Dios, aprendiendo de Dios, el aprendizaje personal va a ser tremendo, y el impacto y la repercusión que vamos a tener con lo que Dios nos enseñó también va a ser grande. Ahora, en la vida de Moisés vemos cuando está en Egipto, ¿no? Que o sea, el llamado que él tuvo de hacer esto viene de antes de nacer de él, seguramente. O sea, claro, por algo Dios lo protegió, lo encontró la hija de Faraón. O sea, todas unas cosas que él seguramente tenía un llamado especial. Pero él, al crecer con los egipcios después, o sea, y al estar con la cultura de ellos y todo, aunque veíamos que en un principio estuvo con su madre, ¿no? Pero después tuvo que entregarlo ahí. Las decisiones que él toma, las cosas que él hace, se ve una ausencia de pedir la dirección de Dios en su vida, sino que él decide. Claro. Él toma la decisión. Como si él sabe lo que hay que hacer. Claro. Entonces, y después cuando él se ve que lo que había pasado, él también toma la decisión de irse, tiene que arrancarse. Llega a este lugar y queda en este lugar. Y vemos aparentemente una ausencia de Dios en la vida de él. O sea, antes no se ve ni un momento que Dios le habla, que Dios le dice, vete ahora sino que son todas decisiones de él, que aparentemente Dios no le dice nada, ¿no? Pero cuando él está en el desierto, y que tal vez son los momentos más difíciles de la vida de él, de seguramente recordar todo lo que él tenía en Egipto, toda la vida que él tenía, las cosas que él tenía. O sea, tenía un montón de cuestiones, un montón de cosas que lo hizo él tomar esas decisiones de poder. De yo tengo tengo esta posición, claro, tengo este poder, estoy en el palacio, o sea, yo voy y decido y no me va a pasar nada. Pero ahora él está en el desierto y está pastoreando ovejas, está solo,
O sea, un montón de cosas. Lo mismo que tú decías, está sin su familia, sin su mamá, sin su hermano, o sea, sin su gente, va y ahora, claro, tiene su propia familia, pero está solo en el desierto. Y ahí tal vez se cuestionó muchas cosas que no sale ahí, ¿no? Pero ahí es donde Dios se manifiesta con él. Y vemos que en prácticamente muchas historias así donde la persona está pasando por un desierto en su vida, Dios se manifiesta, porque ahí tenemos el corazón preparado para ver a Dios. Seguramente Dios se mostró y se manifestó Él en otro momento antes, pero su corazón no estaba preparado para recibir o para verlo, para percibirlo. Pero aquí sí, totalmente. Entonces, ¿Qué se llevó Moisés al desierto? ¿Qué se llevó de Egipto al desierto? Diría Joel. Preguntaría, ¿qué se llevó Moisés al desierto? Esto estaba tan tranquilo esto acá, ¿no? Sí. O sea, no sé, pienso que se llevó lo que aprendió de Egipto. O sea, ¿pero qué es lo que lo sacó de Egipto? Diría Joel. Seguía molestando. Sí. O sea, no sabe, lo hago fácil. Se lleva el dolor. Moisés se lleva el dolor de haberle fallado a Dios, el dolor de haberle fallado a su nación, el dolor... El fracaso. El fracaso, el dolor de haber matado a una persona, se lleva el dolor. Eso es lo único que se lleva a Moisés al desierto, el dolor. Y en esta semana yo le compartía a algunas personas algo que leí y me gustó mucho. Dice, nadie escapa al dolor, pero nuestra herida puede convertirse en una fuente de sanación si la ofrecemos como un lugar de comunión. El dolor puede ser una sanación si lo ofrecemos como un lugar de comunión. Y Moisés se llevó ese dolor al desierto, lo ofreció como un lugar de comunión y en esa comunión encontró todo eso. Y uniéndolo lo que estás diciendo con lo que acaba de explicar Daniel también, ¿será que en Egipto habían muchas distracciones que no lo dejaban escuchar la voz de Dios? Seguro. Y ahora en el desierto que no hay nada, muchas menos distracciones, ahora es más claro escuchar y tener esa comunión con Dios dentro del dolor, dentro del sentimiento de fracaso, porque seguramente se sentía, yo pensaba que iba a ser el libertador y ya ahora voy a tener 80 años y traté de hacerlo así, no me funcionó, qué fracaso que fui, pero es justamente en ese momento cuando podemos percibir la voz de Dios más audiblemente. Y la naturaleza. Y claro. Estar ahí en eso. En la naturaleza. Porque decimos desierto, pero realmente, si había oveja, no puede haber sido arena y piedra. No, tenía que ser un lugar hermoso. Tiene que haber sido un lugar hermoso. Desierto porque no había nadie. Exacto. Pero la naturaleza habla, ¿viste? Sí. Había cosas ahí. Además que él en su vida en Egipto, o sea, no sale mucho de cuál era su día a día, todo. Sí, claro. Pero Egipto, o sea, él al estar viviendo ahí en el palacio, todo, o sea, tenían un montón de dioses, la religión de ellos, o sea, y él de alguna manera tenía que ir y participar o estar ahí, aunque decía, ya yo no creo, pero tenía que estar todos los días envuelto en eso. Y entonces ahí más se diluía la voz de Dios seguramente en su vida, porque aparentemente, como decía, Dios no le habló, Dios no estaba, pero seguramente Dios le habló de muchas formas y él no escuchó, que es lo que nos pasa a nosotros muchas veces, que estamos viviendo en la vida del palacio, digamos, con un montón de cosas, un montón de dioses alrededor, cosas que pasan a ser dioses en nuestra vida y pareciera que Dios nos habla y al final nosotros tomamos decisiones confiados en nosotros y nos pasa eso y tenemos que llegar al desierto para realmente que haya un silencio y escuchar. Correcto. Y ahí es claramente la voz de Dios en nuestra vida. El problema nuestro es que muchas veces queremos evitar el desierto, sin saber que el desierto es el lugar donde más audible vamos a estar a Dios, donde más vamos a conectar. O sea, estar en el desierto y salir del desierto con Dios nos hace más fuertes, nos hace crecer, nos purifica, nos fortalece la fe. Pero muchas veces por el miedo a lo que pensamos que el desierto trae, lo evitamos. Y en vez de evitar, debemos aceptarlo. Y muchas veces le echamos la culpa a Dios por pasar en el desierto. Y Dios, yo creo que no quiere que pasemos por el desierto. Él nos llama siempre, está todo el tiempo. Pero ahí vemos que la consecuencia de Moisés fue una consecuencia de su decisión. No de que Dios dijo, no, a este lo voy a mandar para allá para que... No, Moisés decidió mal y vemos que en cada lugar... el mismo pueblo de Israel cuando después fue decisión de ellos. Correcto. O sea, no es... Dios quiere muchas veces... O sea, yo creo que Dios quiere que evitemos pasar ese desierto porque es doloroso, pero
nosotros tomamos esa decisión y las decisiones nos llevan al desierto, ahí vamos a aprender que Dios estuvo siempre con nosotros, claro, y está ahí también, pero lo vamos a ver más claro, cerca, y ahí podemos ¿Y sin aprender. el desierto hubiera logrado Moisés lo que logró? ¿O Dios hubiera logrado con Moisés lo que logró sin el desierto? Yo pienso que no. O sea, porque no hubiera estado muy atado todavía a lo que había aprendido en Egipto. Porque el desierto, recuerda, no es solamente aprender, sino es desaprender. O sea que era necesario. Era necesario. Había Era que necesario. matar a un egipcio para poder hacer. Y bueno, no necesariamente matar al egipcio, pero sí tenía que pasar por el proceso de desaprender de alguna manera. Lamentablemente yo creo que, como dice Denar, mis decisiones pueden hacer que el desierto se vea más difícil o menos difícil. Pienso yo. Él podría haber pasado en un desierto ahí mismo en Egipto. O sea, yo creo que si él hubiera decidido, por ejemplo, o hubiera escuchado la voz de Dios, que yo estoy seguro que Dios la dio, y hubiera decidido, habría sido aislado, habría sido llevado a la cárcel, qué sé yo, y ese habría sido su desierto, Claro, y Dios se habría manifestado ahí. Lo vemos con José, lo vemos en distintas historias, que los desiertos son de distintas claro, formas, sí, pero son decisiones. O sea, si yo tomo la decisión de ser fiel o no, de una forma u otra, tendré que pasar por el desierto. claro. Y bueno, está en el desierto y nos dice el capítulo 3 que un día está en la montaña con las ovejas y de momento ve algo muy sobrenatural, y es la famosa zarza ardiente. Ajá. Ve un arbusto, una zarza que está totalmente rodeada de fuego, pero No se el fuego no consume. está haciendo ningún daño a la zarza. Y esto me hizo pensar que, y esto ocurre antes del llamado que Dios le va a hacer. Y me di cuenta que en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos de la Biblia, cuando Dios llama a alguien, siempre lo llama haciendo algo sobrenatural primero. Algunos ejemplos que tengo aquí. Samuel, el niño Samuel. Está allí, Dios le hace un llamado y escucha audiblemente, que no era algo muy común en el pueblo de aquella época. Escucha la voz literalmente llamándole y comienza, cree que es Elí, sabemos la historia, pero es algo sobrenatural escuchar la voz de Dios a esa edad. Gedeón recibe un llamado de Dios y cuando él le pide evidencia, Dios hace un acto sobrenatural. El vellón ese mojado y todo lo demás seco, y después todo lo demás seco, de todo lo demás mojado y el vellón seco. O sea, hace un acto sobrenatural. El mismo José, el esposo de María, el papá de Jesús, Dios hace, cuando le hace el llamado para ser papá, se lo tiene que revelar en un sueño. No sé, ustedes han tenido sueños proféticos, pero eso es algo sobrenatural. Y finalmente, el más espectacular para mí es Pablo, que de camino a Damasco tiene una revelación, pero Dios se le aparece, Jesús se le aparece con una luz exorbitante y él queda hasta ciego y Dios le hace un llamado. O sea, siempre pasa algo sobrenatural. Dios hace una evidencia que no es normal para que tú sepas que esto no es casualidad, es Dios. Y no tengas la menor duda, yo te estoy llamando, Dios te está llamando. Y entonces llega esta salsa que está totalmente, como dije, envuelta en fuego, pero no se consume ni quema. Y para mí esto da un principio que aquí lo hemos dicho muchas veces, y es que el fuego de Dios alumbra, es una señal, pero el fuego de Dios nunca consume para matar, nunca consume para destruir. Porque en el caso de esta salsa ardiente lo vemos, o sea, no quema la salsa, no quema nada, no destruye. Al contrario, el fuego de Dios purifica, transforma, da luz, refina, restaura, pero nunca destruye. Y yo creo que es muy importante. Más adelante vamos a ver un poco sobre lo que a veces pensamos que el fuego de Dios, a veces usamos la expresión Dios es fuego consumidor, como para decir Dios cuando llega consume todo. Vamos a ver ahorita más adelante qué puede significar que Dios es fuego consumidor. ¿Qué ustedes piensan que significa que Dios es fuego consumidor? Bueno, yo creo que Moisés llevaba 40 años envuelto en el fuego consumidor. Lo llevaba el Señor purificando y purificando durante 40 años. O sea, creo que el amor de Dios es un fuego consumidor que de una manera u otra va trabajando en la vida del ser humano y va quemando todo lo que no es bueno para que podamos ser un instrumento útil en las manos de Dios. Así está, ahí está. Te atrae. O sea, vemos que Moisés no tuvo miedo, sino que lo atrae. O sea, dijo, voy a entonces a ver qué es esta grande visión. O sea, no hay miedo, no hay temor ahí. En el fuego de Dios. En el fuego de Dios.
y siempre hemos visto el fuego de Dios como un fuego consumidor que destruye todo, y que si no está, o sea, te va a destruir todo. Correcto. Y eso no atrae, eso da miedo. De base, yo he escuchado hasta peor, he escuchado la comparación. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Como quien dice, si Dios ama, pero cuidado, porque si de ahí pasas la raya, Él se convierte, en vez de amor, se Sí, convierte eso en es fuego horrible. consumidor y te Y destruye. cambia totalmente. Correcto. Y cambia su personalidad. Entonces, alineo mucho con lo que dijiste, Daniel, porque cuando voy a la Biblia, especialmente cuando la leo a través de Jesús, me doy cuenta que Jesús nunca consumió ni destruyó a las personas. Y yo creo que es el principio que podemos sacar de esta salsa al diente, y es que si Dios va a consumir algo para destruir, es las cosas malas en nosotros. Son los malos hábitos, los malos pensamientos, todo lo que nos hace daño, eso Dios quiere destruirlo. Pero a seres humanos, a criaturas, me parece que no es ahí a lo que Dios quiere llegar. O sea, ni que haría. ¿Iba a decir algo? No, Ok. pensaba que sí, iba a decir algo. Sí. Pensando que en ese proceso de fuego consumidor pueden ocurrir cosas en la vida de la gente que son incomprensibles. O sea, por ejemplo, en el caso de Moisés, tú ves que es un proceso lindo, que al fin y al cabo, lindo, son 40 años en el desierto y todo eso, ¿no? Sí. Y nosotros vemos el resultado, ¿no? Pero cuánta gente hay que uno ha conocido en la vida, o estamos conociendo, de personas que son tan tercas con el Señor, que somos tan tercos, tan difíciles de querer obedecerlo, de querer brindarnos a Él, y entonces ese fuego consumidor es parte de problemas de salud, problemas de trabajo, problemas de relaciones, gente que se queda sola, o sea, y yo creo que eso también, a pesar de que son parte, como dijo Dena hace un ratito, de nuestras malas decisiones, también en cierta forma es un poco del fuego consumidor del Señor, decir, bueno, te vas consumiendo para ver si al final, cuando te hayas quedado solo, cuando hayas visto lo que es el cúmulo de tus malas decisiones, finalmente puedo lograr algo espiritual contigo y llegar a salvarte. Tremendo. Porque muchas veces a veces culpamos a Dios del fuego consumidor cuando son las consecuencias de mis decisiones. No es Dios el que nos está consumiendo, somos nosotros mismos con nuestras decisiones. Y bueno, finalmente él ve esa señal maravillosa, sobrenatural, y escucha la voz de Dios decirle, quítate los zapatos de tus pies porque el lugar que está santo, y él se da cuenta que está en la presencia de Dios. Y Dios le dice algo muy interesante en el versículo 6, después de decirle que se quite los pies, le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Para mí esto tiene una representación, pero una enseñanza muy importante. Y es que, si bien es cierto que tal vez Moisés conocía por la crianza de su mamá quién era Abraham, Isaac y Jacob, tal vez, y de dónde él venía, porque esa es su descendencia, ¿no? O su genealogía. Para mí en este momento, cuando Dios le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob, Dios está identificando el pacto que hizo con Abraham, el pacto que hizo con Isaac, el pacto que hizo con Jacob, que era, ustedes van a heredar esta tierra y yo los voy a hacer una gran nación. Ya era una gran nación, pero esclavizada. Y al Dios decirle, yo soy el padre, el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob, Dios le está diciendo, yo soy el Dios del pacto, que no me he olvidado del pacto. Y te estoy levantando a ti para que ahora tú seas mi instrumento para cumplir finalmente ese pacto y que mi pueblo pueda heredar la tierra. De nada te sirve la herencia, tienes que aceptar que ahora yo también soy tu Exactamente. Él tenía que reconocer exactamente que él es parte de esa herencia, que él es parte de ese pueblo, de ese llamado que le hizo Abraham, él también es parte de ese llamado. Y Dios ahora, al decirle que él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el padre de sus antepasados, es el Dios del pacto, debo decir. Y eso tuvo que confirmar el llamado que Dios le está haciendo a Moisés para que vaya a liberar al pueblo, que todavía no le ha dicho que ese es el llamado, pero por ahí viene. Bueno, llegamos al tiempo final de esta primera parte. Avanzamos solo algunos 6 versículos de Éxodo 3, pero me parece que es muy importante recordar que todos tenemos que pasar por un desierto para desaprender cosas que hemos lamentablemente aprendido que están equivocadas, y para que Dios se encargue de enseñarnos cosas que sin duda debemos aprender para el llamado que nos está haciendo, y que Dios siempre tiene un plan para tu vida, y su plan para tu vida es bueno. Amén. Nunca es malo. Y por eso, si ahora mismo piensas que Dios te está llamando, pero tu camino se ve malo, se siente malo, recuerda que puede ser un desierto,
puede ser un proceso, puede ser una etapa que tienes que vivir para Dios poder llevarte donde Él quiere. Así que en este momento sigue confiando en Dios. Vamos a terminar con oración. Daniel, ¿podrías cerrar? ¿Cómo no? Oramos. Señor, queremos darte gracias porque hoy estamos en tus manos y tú estás trabajando en nosotros. Cada persona que nos escucha, cada persona que nos ve, en este instante, Señor, el Espíritu de Dios está trabajando en nuestras vidas. Alabamos tu nombre y te glorificamos, Señor. Sigue haciéndolo. Tienes todo nuestro permiso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Te pedimos que le des clic al botón rojo de suscribirse si no lo has hecho todavía, para que te lleguen todas las notificaciones de nuestros programas al momento en que salen en vivo, y también puedas compartir estos programas con otras personas. Dale like a este programa si sientes que es de bendición, y gracias por estar con nosotros. Te esperamos el miércoles en la segunda parte de esta salsa ardiente, lección número 2, en otra edición de Estudiemos Juntos. Dios te bendiga.